Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuestro tercer encuentro sincrónico de la asignatura Integración de TIC en las organizaciones. El día de hoy estamos o estaremos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2. Ya con anterioridad hemos desarrollado otros dos encuentros sincrónicos. Inicialmente desarrollamos el encuentro sincrónico de bienvenida al curso, donde se dieron algunos lineamientos y recomendaciones importantes para el desarrollo de la asignatura. Y posteriormente, más directamente en la semana anterior, si no estoy mal, desarrollamos el encuentro sincrónico, en ese caso correspondiente al módulo número 1. Para el día de hoy, de acuerdo a nuestra programación, teníamos presupuestado desarrollar el encuentro sincrónico correspondiente a temáticas del módulo número 2. Bien, la agenda para el día de hoy será, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo 2 del aula. Luego de realizar esa breve presentación, vamos a hablar de lo que es el análisis estratégico, los factores internos y factores externos. Luego hablaremos de los niveles de implementación de las TIC, los diferentes apartados dentro de las empresas. Swanson establece que podemos encontrar tres niveles en los cuales nosotros podemos desarrollar ese ejercicio de implementación de TIC en las organizaciones. Luego de eso vamos a hablar de los tipos de difusiones de acuerdo al proceso, precisamente de acuerdo a cada uno de estos niveles. Y luego de eso vamos a hablar del proceso de difusión de innovaciones, que precisamente es el proceso que permite implementar una tecnología de información y comunicación al interior de una organización. Bien. Entonces, en primer lugar, nuestro módulo número 2 del curso se denomina Planes Estratégicos de Integración de TIC en la organización. Busca este módulo número 2 que ustedes puedan describir la terminología y los conceptos relacionados con el diagnóstico de tecnología en las organizaciones para comprender cómo se realiza la integración de políticas en las organizaciones. Para este módulo número 2, nosotros tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades. Una actividad 3, tareas estratégicas de comparación de TIC y la evaluación acumulativa del curso. Voy a dirigirme a la plataforma Canvas para hacer mención de las fechas que están presupuestadas en cada una de esas actividades. Entonces, recordemos, la actividad 3, tarea estrategias de comparación de TIC, tiene un peso del 25% sobre la nota final del aula. Esa actividad se habilitará el próximo día lunes 16 de agosto a las 8 de la mañana y cerrará a las 8 de la mañana del día 30 de agosto. Una vez cierre esa actividad, se habilitará la actividad 4, la evaluación final acumulativa del curso, evaluación que cerrará el día 12 de septiembre a las 11:59 de la noche. Recuerden que esa evaluación final tiene un tratamiento distinto a las demás actividades del aula, es decir, todas las actividades del curso tienen apertura y cierre un día eh, lunes a las 8 de la mañana, pero en el caso de la evaluación acumulativa tiene apertura un día lunes a las 8 de la mañana, el 30 de agosto, pero tiene cierre un día domingo a las 11:59 de la noche, el domingo 12 de septiembre. Recuerden que esa fecha de cierre de esa actividad coincide con la fecha de cierre del curso. El curso también cierra el día domingo 12 de septiembre a las 11:59 de la noche. Por eso la recomendación es que ustedes no esperen hasta ese último día para realizar la presentación de esa actividad, para realizar la entrega de esa última, para realizar la presentación de esa evaluación, sino que traten de hacer uso de los primeros días. Traten de hacer uso del 30, 31 de agosto, el 1 de septiembre, o por lo menos como máximo el primer fin de semana, porque
si dado el caso alguno de ustedes no puede presentar esa evaluación final en esa fecha o antes del 12 de septiembre, ya no estaremos en posibilidades de ampliar fechas posteriores por parte mía. La plataforma a mí no me lo permite y ya será en otra instancia quienes puedan ayudarnos con la habilitación de esos espacios. Pero por eso la invitación y la recomendación es que ustedes realicen la presentación de sus actividades con un tiempo de anticipación oportuno. Bien. Bueno, entonces, las temáticas, o iniciando la temática que tenemos presupuestada para desarrollar el día de hoy, es en primer lugar el concepto de análisis estratégico. El concepto de análisis estratégico surge como agrupación de diferentes metodologías que sirven para analizar los factores que tienen algún impacto en el normal desarrollo de actividades en la empresa. Estamos hablando de factores a nivel interno como a nivel externo. Estas metodologías son las mayormente utilizadas, las que voy a mencionar a continuación. No son las únicas que existen, obviamente, pero como lo digo, son metodologías que a lo largo de los años han sido muy utilizadas en diferentes organizaciones, en diferentes mercados, y que de cierta manera le aportan significativamente a los resultados o le aportan significativamente a las proyecciones que tienen las organizaciones que las desarrollan. En primer lugar, nosotros encontramos el análisis de factores internos. El análisis estratégico se desarrolla en las empresas con un objetivo particular y es el de poder determinar cuáles van a ser las acciones, cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las actividades que las organizaciones van a desarrollar para poder competir dentro del mercado. El mercado es simplemente un escenario en el cual diversas organizaciones se encuentran en disputa por tener una mayor participación, por tener una mayor cantidad de consumidores, por tener una mayor cantidad de clientes. En ese sentido, em, las organizaciones constantemente están tratando de diseñar estrategias que les permitan ganar una mayor porción de mercado y de cierta manera enfrentarse a sus rivales, lograr que sus rivales pierdan una porción de mercado, ganarlos ellos y ganar una mejor posición competitiva. Ese análisis estratégico entonces se desarrolla a partir de la validación de dos factores principalmente, una mirada hacia el interior de la empresa y una mirada hacia el exterior. Cuando la organización mira hacia su interior, pues básicamente está tratando de identificar los elementos con los cuales cuenta. ¿M? Está tratando de identificar los aspectos en los cuales sobresale, los aspectos en los cuales es fuerte. También trata de identificar aquellos aspectos en los cuales no es bueno y los cuales debe pues concentrarse para corregir. Básicamente esto trata de identificar los elementos con los que se cuenta, con las armas con las cuales se tiene para luego enfrentarse a sus rivales. Esto es como por ejemplo cuando hay un equipo de fútbol y el técnico mira primero que todo las cualidades, las competencias, las características que tienen sus jugadores para luego sí planear la forma como se va a enfrentar al rival. ¿No? Primero que todo se mira los elementos, las herramientas con las cuales se cuenta y a partir de ellos se planea cómo se va a enfrentar al rival. Entonces, por eso lo primero que nosotros identificamos es el análisis de los factores internos. Esto es lo primero que desarrollan las empresas cuando quieren desarrollar un ejercicio de análisis estratégico y de planeación estratégica. El análisis de factores internos, la organización puede identificar sus fortalezas, fortalezas que surgen a partir de las competencias que tienen sus colaboradores, a partir de la interrelación que existen entre un proceso y otro, a partir de los sistemas de información con los cuales cuenta la compañía, los sistemas de gestión, ¿sí? Bueno, son diversas fuentes por medio de las cuales se puede identificar
fortalezas por parte de la organización, elementos que destaquen, que permitan pues sencillamente identificar que en efecto la organización tiene un plus, ¿no? Que tal vez está desarrollando esos ejercicios de manera óptima y que posiblemente sobresale frente a sus competidores o rivales. Por ejemplo, una organización puede considerar que la manera en que ejecuta sus procesos de gestión o cómo desarrolla su trabajo es un plus, es una fortaleza. ¿M? Por ejemplo, una organización puede identificar que su ejercicio de gestión de conocimiento, de captura de información y almacenamiento de información es algo muy bien estructurado, puede identificar que allí se encuentra una de sus fortalezas. Bien. De igual manera, acá también en el análisis interno no solamente nos concentramos en la verificación y en la identificación de esas fortalezas, sino que también verificamos debilidades o dificultades, errores, inconvenientes, situaciones no deseadas que se estén presentando al interior de la organización. ¿Cuál es el objetivo de identificar estos elementos? Bueno, pues orientar la visión de la compañía, tratar de realizar las actividades, los esfuerzos oportunos que permita corregir ese inconveniente. Estos estos pequeños errores, estos pequeños reprocesos, estos pequeños inconvenientes, puede que al instante no estén generando consecuencias graves para la organización, pero sí puede ser un escenario de consecuencias em, graves para la empresa. Entonces, de cierta forma, em, las organizaciones deben tratar de, una vez identificado elementos negativos, tratar de desarrollar actividades que les permitan mitigar eh, la posibilidad de aparición de inconvenientes más adelante. Bien, bueno, junto con el análisis de factores internos también encontramos el análisis de factores externos. Este análisis de factores externos ahora se encarga de validar el escenario en el cual compite la organización. Estamos hablando de todo el entorno externo de la empresa. ¿No? El sentido de realizar este ejercicio de análisis se trata de identificar em, el escenario en el cual va a competir la organización, cuáles son las características de los competidores, cuáles son los requisitos del mercado, cuáles son las exigencias, como en el ejemplo del equipo de fútbol que les mencionaba hace algún momento. Bueno, en un inicio se miraba hacia adentro para poder verificar las herramientas y las armas con las cuales se cuenta para enfrentarse a los rivales. Y ahora sí se mira al rival, ahora sí se mira al contrincante, se verifica cuáles son sus elementos, sus herramientas, sus fortalezas y empieza a planearse el ejercicio competitivo, ¿no? De conflicto, de guerra, por decirlo de esa manera, como lo diría Sun Tzu en su obra El arte de la guerra. En este caso, es necesario validar elementos externos a la organización, elementos que están asociados a diferentes marcos. Dentro de las metodologías más comúnmente utilizadas en este ejercicio de evaluación de factores externos, encontramos la metodología PEST, que traduce las palabras de plan político, eh, económico, social y tecnológico. Esa es la metodología PEST. Ahora bien, hay otros autores que le suman otras dos siglas, PESTEL, o sea, le suman una E y una L, la cual la E hace referencia a ecológicos y L a legales. Eh, Algunos autores no consideran eso oportuno porque conciben que esos elementos hacen parte del marco político, de la primera P, e incluso hay otros autores que le agregan otro ítem adicional que es una I, de la industria. Pero
A su vez, también otros autores consideran que eso tampoco es necesario u oportuno porque ese criterio está dentro del tecnológico. ¿Bien? ¿De qué se trata esa metodología PEST o PESTEL o PESTELI? Se trata de verificar los cambios, los ajustes, las mutaciones que se presentan en el entorno de la organización. En primer lugar, por ejemplo, en el entorno político. Cuando se presenta alguna mutación de tipo política que afecta el desarrollo normal de actividades por parte de la empresa. Por ejemplo, imagínense en ustedes que su organización se encarga de producir, no sé, zapatos y resulta que el 60% de las ventas que tiene su empresa las hace exportando su producto al vecino país de Perú. ¿Mm? Pues bien, ¿qué pasaría si por alguna decisión política se rompiesen relaciones diplomáticas con Perú y, y se cerraran esos acuerdos eh, comerciales? Significaría que ustedes se quedarían con el 40% de la producción que están realizando sin poder venderla. ¿M? Cambios de tipo político. El segundo criterio es económico. Estamos, por ejemplo, viviendo hoy en día un cambio de ese tipo de manera significativa. El alza o en determinadas circunstancias baja del dólar. ¿M? Cuando el dólar tiene un cambio tan significativo, eh, pues sencillamente puede llevar a que una organización incluso hasta quiebre. ¿M? Por ejemplo, si su organización se dedica a importar productos e importa sus productos a base del dólar, pues significa que ahora usted tendrá que pagar más pesos por cada uno de esos productos y traducirle ese criterio, traducirle ese dinero al cliente final, pues resulta ser algo complejo y peligroso. Tercer ítem, social. Vamos en el PES. Cambios de tipo social que pueden repercutir en, en los estados de la organización. Bueno, háganse una idea de las gaseosas. Cuando la percepción de la sociedad muta, cambia respecto a un producto en específico, pues eso puede llegar a afectar directamente las actividades que desarrolla una organización. ¿M? Como lo digo, le sucedió a las gaseosas en su momento. Incluso Coca-Cola empezó a invertir en otro tipo de bebidas, en leche. ¿M? ¿Por qué? Porque la percepción de las personas estaba en que tomar gaseosa era algo que no era saludable y, y algo que sí era saludable, por ejemplo, era tomar té. De un momento a otro mucha gente empezó a tomar té y té y té. Bueno, pues resulta que finalmente pues muchas organizaciones de gaseosas compraron esos productos de té, ¿no? Cambios de tipo social entonces. Y la última, el último ítem es la T de tecnológico. Pues bueno, cambios de tipo tecnológico que al presentarse una nueva herramienta, por ejemplo, puedan llevar a que la organización se vea en la obligación de tomar o no una nueva herramienta. ¿A qué me refiero? Imagínense en ustedes que tienen esa misma empresa que les dije hace un momento que se encarga de hacer zapatos, pero resulta que ahora sale al mercado una nueva herramienta, una nueva maquinaria que permite realizar ese mismo producto a un menor costo y a la mitad de tiempo. ¿M? Entonces, pues tendría que sentarse la organización a pensar si es beneficioso o no adquirir ese producto, si está dentro de la planeación de la empresa, em, o qué pasaría incluso si la organización tomara la decisión de no hacerlo y si lo hace algún competidor. Si un competidor, por ejemplo, estuviese en la posición de adquirir ese tipo de herramienta. Bien. Y
Los elementos adicionales, la otra L, E y L, los cambios de tipo ecológico, cuando hay alguna mutación en el medio ambiente, obviamente, que repercute directamente en las actividades de la organización. Por ejemplo, si su organización se dedica a la agricultura y si se presentan algún tipo de cambio fuerte, lluvias fuertes, por ejemplo, que afecten la cosecha, pues obviamente allí se está afectando la naturaleza de su ejercicio. ¿M? Cambios de tipo legal, cuando surge alguna normatividad nueva, distinta, que, que prohíbe la utilización, por ejemplo, de algún recurso. Por ejemplo, la prohibición de asbesto. Bueno, si los productos que usted desarrolla tienen alguna relación con eso, pues digamos que allí se tendría que ver directamente involucrado. Y la última, que es la I, para completar el ejemplo de todo el fenómeno, todo el espectro que denominan algunos autores, em, ese último criterio de esta metodología nos indica cambios en la industria. Y esos cambios en la industria es un cambio general en el grupo o en las actividades que se desarrollan en un grupo de productores, en la industria en términos generales. Por ejemplo, los vehículos. Hoy en día, pues nosotros se nos puede venir a la cabeza diversas marcas de vehículos, pero en un inicio hubo un par de productores que empezaron a desarrollar y a construir vehículos eléctricos y hoy por hoy todas las marcas tienen por lo menos un vehículo eléctrico, ¿no? Y la proyección es que ese número de vehículos eléctricos aumente. Incluso hoy en día hay marcas que tienen hasta 3 y 4 opciones de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, esto es un cambio en la industria, ¿no? Una industria de vehículos a combustión que si bien en un inicio fueron algunos, ya en términos generales todos empezaron a aplicar ese cambio y se evidencia como un cambio general dentro de la industria. Bien. Bueno, em, ahora bien, hablemos sobre los niveles de implementación de las TIC. ¿Por qué es importante esta implementación de las TIC, asociándolo al ejercicio de análisis estratégico? Pues bien, entre mejores sean los canales de comunicación, de contacto, de flujo y manejo de información en la empresa, pues podrá desarrollarse un mejor análisis estratégico y se podrá desarrollar de mejor manera precisamente ese ejercicio de planeación estratégica. Swanson plantea que existen tres niveles, tres núcleos en los cuales puede desarrollarse la implementación de una tecnología de información y comunicación. Un núcleo técnico, un núcleo de sistemas de información y un núcleo administrativo. Cada uno de ellos, digamos que tiene una relación diferente, perdón, con el producto o servicio que se le entrega al cliente. Obviamente el núcleo técnico es un núcleo que tiene una relación directa con esos productos, con esos servicios. El núcleo de sistemas de información de por sí puede que tenga un relacionamiento con la gestión de actividades, con la gestión de acciones que sí desarrollan individuos del núcleo técnico, pero en el núcleo administrativo sí estamos hablando de una capa ya exterior de la empresa y que por allí no tiene ninguna interacción directa con ese producto final que se le entrega al cliente. En ese sentido, Swanson también planteó que de acuerdo a estos niveles existían diferentes tipos de innovaciones que se desarrollaban al interior de las empresas. El tipo 1 son innovaciones en procesos restringidas al núcleo funcional de TIC. Este tipo tiene dos subdivisiones, una tipo A, que son innovaciones en el proceso administrativo basado en TIC, y un tipo B, que son innovaciones tecnológicas en procesos. ¿M? Estamos hablando del núcleo administrativo. Este tipo 1 hace referencia
a ese núcleo global o ese núcleo general que planteaba Swanson, es decir, este que está acá, el superior, el núcleo exterior de la gráfica. El tipo 2 corresponde a innovaciones basadas en TIC en el proceso de administración interna de la organización. Pues bien, este corresponde al el segundo núcleo, el del núcleo de los sistemas de información, porque son TIC que precisamente a partir de estos sistemas de gestión permite administrar la compañía. Estamos hablando de todos estos sistemas de información, de gestión, que sencillamente facilitan los ejercicios de administración de las empresas. Y en tercer lugar encontramos las innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes o servicios. Estamos hablando del núcleo técnico, ese núcleo central, el que tiene una relación directa con los productos que se le ofrecen al cliente. Este tercer tipo son innovaciones este tercer tipo tiene a su vez tres clasificaciones, una tipo A, que son innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo, una tipo B, que son innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización, y una tipo C, que son innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o con clientes. Esta, eh, este tipo de gestión que se realice en este núcleo puede que tenga una percepción directa por parte del cliente. Es decir, en los dos anteriores tipos puede que el cliente o consumidor no perciba que se ha presentado un cambio, que ha presentado alguna mutación, alguna gestión por parte de la empresa, pero en este tipo 3 sí puede que el consumidor o cliente perciba ese cambio, perciba esa mutación, perciba ese ajuste. Bien, bueno. em, Ahora bien, ¿cómo las organizaciones deben desarrollar ese ejercicio de implementación de estas innovaciones? Permítame en un minuto, por favor. Bien, en pantalla ustedes ven el modelo de difusión de innovaciones planteado por Ochoa Orrego en el 2015, doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, quien define las actividades que debería normalmente desarrollar una empresa para implementar, por ejemplo, una tecnología de información y comunicación. Sucede que a lo largo de los años, y muy particularmente en nuestro contexto, estoy hablando de organizaciones colombianas, se tiene la tendencia de realizar la implementación de tecnologías de información y comunicación más por moda administrativa que como un objetivo claro trazado por parte de la empresa. ¿Qué es lo que sucede básicamente? Bueno, las organizaciones identifican eh, la tendencia a la implementación de X o Y herramienta. Es decir, por ejemplo, en un mercado cualquiera, sucede que el líder del mercado decide implementar una nueva herramienta tecnológica. Ese muy seguramente lo hace teniendo como referente los beneficios y el por qué va a desarrollar ese ejercicio de implementación. Luego lo hace el segundo del mercado, el segundo competidor más grande tal vez. Identifica que su competidor lo hizo y él sabe por qué seguramente ese otro competidor lo hizo y tiene una idea de cuáles pueden ser los potenciales beneficios de llevar a cabo la implementación de ese tipo de herramientas y también lo ejecuta.
Pues bien, resulta que al final de todo ese ejercicio, todos o la gran mayoría de los participantes de ese mercado terminan implementando tecnologías de información y comunicación o bueno, cualquier tipo de herramienta, pero el escenario no deseado es que muchos de ellos lo hacen sin tener conocimiento del por qué, sino que al ver que el primero o al ver que el líder del mercado lo hizo y al ver que el segundo principal competidor también lo hizo, pues ellos también lo hacen. Y así se convierte todo eso en algo que nosotros conocemos como modas administrativas. Si lo hace uno, si lo hace el otro, lo terminan haciendo todos. Bien, ¿eso a qué conlleva? Sencillamente a que se hagan grandes inversiones en tecnología, se hagan grandes gastos y sencillamente no se consiga ningún resultado. Por eso, Ochoa Urrego establece este proceso que de cierta manera está encaminado a realmente solucionar situaciones no deseadas dentro de las empresas y permite, de cierta forma, asegurar un impacto significativo en términos de productividad, en términos de eficiencia, en términos de resultados de cada organización. Él establece un proceso que se desarrolla en tres fases principalmente, una fase de iniciación, luego una fase de implementación y finalmente una fase de uso. Dentro de la fase de iniciación hay tres actividades o tres etapas. La primera de ellas es el establecimiento de la agenda. En esta etapa de establecimiento de la agenda, básicamente lo que se realiza es una búsqueda y jerarquización de situaciones problemáticas o situaciones deseadas que se están presentando al interior de la empresa. De cierta manera, lo que hacemos es realizar un diagnóstico general de la organización para lograr identificar cuál de esas situaciones, como se dice, no deseadas, eh, se está presentando. Luego de realizar esa identificación de todas esas situaciones no deseadas, se jerarquiza, es decir, se trata de identificar cuáles de esas son las más relevantes o las más importantes. Obviamente tratamos de dar prioridad a aquellas que repercuten de una manera mucho más significativa en los deseos o en los resultados que percibe el consumidor final. Al finalizar este ejercicio, nosotros contaremos con un listado priorizado de situaciones no deseadas, de situaciones problemáticas que podemos resolver a partir de la implementación de una tecnología de información. Luego de esta actividad o de esta etapa de establecimiento de la agenda, encontramos la segunda etapa de compatibilización. Pues bien, en esta etapa lo que se realiza es una verificación de la oferta que existe en el mercado de diferentes tecnologías que me permitan a mí dar solución a ese inconveniente o a esos inconvenientes que he logrado identificar. ¿De qué se trata este ejercicio? Bueno, de verificar obviamente todas las posibilidades, todas las ofertas de mercado que existen. em, y a partir de verificar los diferentes atributos que tiene cada uno de las herramientas tecnológicas y a partir de realizar un cruce entre eh, esas necesidades que tiene la organización y los atributos que tiene cada una de las herramientas, pues se podrá realizar una selección o una preselección de tal vez unos 3, 4, 5 alternativas que sean óptimas para que la organización desarrolle su respectiva implementación. Por último, entramos en la etapa de adopción. En esta etapa se toma la decisión por alguna de esas herramientas tecnológicas en específico. Esta etapa de adopción se trata de una negociación interna que desarrolla la empresa, que desarrolla la organización. La decisión por implementar una u otra herramienta tecnológica no es una decisión que solamente la tome un individuo, que solamente la tome em, alguien apartado dentro de la empresa. Es más bien un ejercicio de negociación interna que permite verificar cuál de las herramientas evaluadas es la que le puede permitir a la organización obtener mejores resultados. En muchas ocasiones, algunos
algunas herramientas representan un mayor beneficio o representan unos mejores resultados para algunas áreas o departamentos de la organización, pero precisamente allí es donde entra este ejercicio de negociación para tratar de tomar la decisión por una herramienta en específico que sea mucho más óptima y que permita dar mejores resultados a la empresa. Con la finalización de esta etapa, es decir, con la decisión por una herramienta en específico, damos por finalizada la fase de iniciación para entrar en la siguiente fase, que es la fase de implementación. En esta fase de implementación, en primer lugar, encontramos la etapa de adaptación, donde es necesario realizar modificaciones procedimentales y estructurales en algunas ocasiones u organizacionales. ¿De qué se trata? Pues de realizar modificaciones a los procesos internos de gestión para asegurar el acoplamiento por parte de la herramienta. Vamos a imaginarnos un escenario en el cual nosotros tenemos una línea de producción de zapatos, creo que dije yo con anterioridad. Em, y en esa línea de producción de zapatos resulta que yo todos los días, por medio de un formato, llevo el registro de los resultados que obtiene esa línea de trabajo. La cantidad de materia prima utilizada, la cantidad de productos terminados, el personal que trabajó y demás. Bueno, resulta que ahora ya no voy a utilizar esos elementos en papel físico, sino que voy a integrarlos a una tecnología de información. Voy a utilizar un sistema de información para ingresar allí esos diferentes datos. Pues bien, esas modificaciones deben incluirse en el proceso. Ya el proceso no debe decir que se debe diligenciar el formato en físico de esos resultados, sino que esa información debe incluirse directamente al sistema de información. Entonces estamos modificando los procedimientos establecidos dentro de la compañía. Ahora bien, en algunas ocasiones las modificaciones son tan grandes y tan significativas que es necesario realizar cambios en la estructura de la organización. Mismo ejemplo. Imaginémonos que nosotros estamos en una organización que se dedica, bueno, no importa, que realmente eh, cuenta con un archivo en físico para el manejo de sus documentos, pero resulta que ahora todos esos documentos ya no se van a manejar en físico, sino que se van a manejar digitalmente. Entonces, ya no será necesario ese archivo y será necesario reubicar a todo ese personal que se dedica a archivo. Por lo tanto, estamos haciendo un cambio en la estructura de la organización. Luego de esa etapa de adaptación, encontramos en la siguiente etapa, en la etapa de aceptación. Sucede que normalmente cuando en las empresas se realiza algún tipo de cambio, un tipo de ajuste, una nueva metodología de trabajo, una nueva herramienta, se presenta algo que se conoce comúnmente como resistencia al cambio. Pues bien, acá en esta etapa la organización debe buscar por medio de campañas de expectativa, por ejemplo, la aceptación por parte de los trabajadores de la nueva herramienta. ¿No? Por lo tanto, se debe incentivar la utilización de esa herramienta al interior de la organización. Con esto damos por finalizada la segunda etapa, la segunda fase de implementación y entramos en la última fase, que es la fase de uso. Esta fase de uso a su vez tiene dos etapas. Una primera etapa de rutinización que se hace referencia a la inclusión completa de la tecnología en las actividades cotidianas. Esto significa que en efecto la herramienta tecnológica está incluida en los procesos o los procedimientos cotidianos de los trabajadores. Y por último, en la fase de apropiación, estamos hablando de la inclusión completa de la tecnología en los resultados en términos de productividad y eficiencia de la organización. Es decir, que podemos validar que en efecto la herramienta ha tenido un impacto significativo en los resultados organizacionales. Bien. Bien, mis estimados estudiosos, estas eran las temáticas presupuestadas a trabajar y desarrollar el día de hoy.
Les recuerdo, tenemos dos actividades por desarrollar en este módulo número 2. Una actividad 3 aún no se encuentra habilitada, se habilita el próximo lunes y cerrará el 30 de agosto. Y finalmente tendremos la evaluación acumulativa del aula, que irá de ese 30 de agosto hasta la medianoche del día 12 de septiembre. Recuerden, la recomendación, no se esperen hasta la última fecha para la entrega de actividades, anticípense al cierre de esas diferentes entregas. Les agradezco a todos por la atención. Les recuerdo cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme. Y muchísimas gracias por la atención. Nos estaremos encontrando próximamente. Hasta pronto.